hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, esta bendita palabra. ¿La tienen todos, hermanos? ¿La tienen todos, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden pasar por allá, por aquel lado. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, en orden. Aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Gloria a Dios. Lo leemos una vez más, hermanos. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos. Oremos al Señor. Señor y Padre amado que estás en los cielos. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, Gracias, Padre, estamos delante de tu bendita presencia por tu palabra. para adorarte, para bendecirte, Poderosa es mía. para exaltarte, Señor, Gracias, porque tú Espíritu eres Santo. bueno, porque para siempre es tu misericordia. Fuertemente tu presencia. Señor de la gloria, nos Aleluya, presentamos, Señor, ante ti Gracias, Señor. para que tú hables a nuestra vida. Aleluya, sí. Señor, háblanos, que tu pueblo oye, Señor amado. Sí, Señor. Aparta, Señor, lo humano, lo que no sirve, Señor amado, Dios mío, y sea tu Espíritu Santo que tu pueblo el esté que atento hable a cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Señor, mientras tu palabra es predicada, toda enfermedad sea sana en el nombre de Jesús. Salga de los cuerpos. Toda enfermedad, todo virus, llámese como se llame, en el poderoso nombre de Cristo. Señor amado, Toma control. que aquellas vidas que no te conocen Toma control de la vengan a conocerte, y los que andan mal, Señor, puedan todo este hotel. reconocer que no están bien delante de ti, puedan arreglar sus vidas. Fortalece al débil, Señor. Aleluya. Dale fuerzas al cansado. Sí, Señor. Danos fuerzas de búfalo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Qué lindo, qué lindo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, el tema de esta hora se llama el conflicto bélico más largo. El conflicto bélico más largo. Cuando usted, hermano, hermana, escucha de conflicto, ¿qué se le viene? Conflicto bélico, ¿qué se le viene a la mente? Problemas, dice la hermana. Guerra, dice la hermana. Muy bien. ¿Qué más? Discusión entre dos naciones o pueblos. Discusión entre dos naciones y pueblos. Confrontamiento. Confrontamiento entre dos partes. Muy bien, hermanos. Todo lo que han dicho. Correcto. La definición, por así decir, hermanos, de qué es un conflicto bélico, pero de larga duración. Oiga eso, hermanos. Porque vamos a ver el conflicto bélico más largo. Y en la definición hemos puesto qué es un conflicto bélico de larga duración. Ya ustedes dijeron una parte de eso. Oiga, dice, es aquel que se considera una guerra o un enfrentamiento bélico
continuado entre dos bandos o entidades específicas. O sea que un conflicto bélico largo significa que hay dos partes o varias partes, pero unas están de un lado y otras de otro lado, y están en guerra, están en enfrentamiento, con la única diferencia que se prolonga. Se prolonga, es largo. Yo quise traer, hermanos, solo para datos nada más, para que tengan una idea ustedes de los conflictos bélicos que han habido sobre la faz de la tierra. Voy a mencionar algunos y por supuesto voy a mencionar el conflicto más largo que se tiene recopilado históricamente. ¿Cuál creen ustedes que es el conflicto armado más largo que se tiene recopilado históricamente? Israel. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice mi amada esposa. ¿Quién más? Hay dos. Satanás contra Dios. Sí, no, estamos hablando del conflicto bélico de naciones, de lo humano, que se tenga registrado. Bueno, la carne contra el espíritu. Bueno, gloria a Dios. Esto es en lo espiritual, pero yo digo humanamente, o sea, que ustedes sepan de alguna guerra, algún conflicto. Irak contra Estados Unidos. A Irak contra Estados Unidos, ¿se fue una guerra? ¿Cómo le llamaron esa guerra? La tormenta del desierto, ¿verdad? Pero ¿cuánto duró esa guerra? No duró mucho, duró unos cuantos meses. ¿Sí o no? Sí. Entonces no fue un milagro. ¿Qué otro? ¿Se acuerdan? Japón contra Estados Unidos. Japón contra Estados Unidos, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, pero aún esa, la Segunda Guerra Mundial, no es una de las más largas, no duró mucho. La de Hitler, la segunda. Es la misma, de los alemanes. Se los voy a dar el dato, oigan hermanos, miren. Amén. Se tiene la guerra de Vietnam duró, ustedes saben que hubo una guerra entre Estados Unidos y Vietnam, ¿sí o no? Sí. ¿Saben cuántos años duró esa guerra? 20 años. 20 años duró la guerra de Vietnam. Fue del año de 1955 y finalizó el año de 1975. 20 años. Fíjense. Otra guerra. La del norte de Suecia contra Dinamarca, Polonia, Noruega y Rusia. Duró 21 años. Esta duró un año más que la de Vietnam. Y fue en los años 1700 a 1721. Pero pónganse a imaginar, hermanos, 20 años de guerra. 21 años de guerra. No estamos hablando de unos cuantos meses, estamos hablando de años, hermanos, de guerra. Oigan otra, la guerra del Peloponeso, esta es un poco más famosa entre los historiadores, entre Esparta y Atenas, entre dos ciudades-estado griegas, duró 27 años. Fíjense. Y eso se dio entre el 431 antes de Cristo al 404 antes de Cristo. Acuérdense que antes de Cristo se cuenta de atrás para adelante, ¿verdad? 27 años, hermanos. Qué tremendo. Y estas dos guerras de estas dos ciudades-estado, hermano, no era como las que acabamos de mencionar de Vietnam y de ¿cómo se llama? Y la de Dinamarca. Que con balas, no, a pura espada y luchas frente a frente, cuerpo a cuerpo. 27 años, hermano. Miren qué larga esa guerra. Otro dato, hermano. El conflicto armado entre el gobierno de Colombia y las FARC. Ese conflicto armado entre las guerrillas de la FARC y el gobierno de Colombia
ha durado casi 60 años. Comenzaron en 1960 y todavía no han terminado. Miren qué tremendo. 60 años de guerra. Vamos a imaginar eso, esa de Gaza. Veamos otra. Por ahí la mencionó un hermano. La de los 100 años entre los ingleses y los franceses. Esta guerra fue por territorios ingleses que estaban dentro de Francia. Hermanos, duró 100 años. Un siglo entero de guerra, hermanos, entre dos naciones. Pónganse a pensar en eso, hermano. Llegó una generación, se murió y siguió otra generación y siguieron peleando. ¡Qué tremendo! Veamos la última. La de Arauco, así se le llama, entre los mapuches, son unos indígenas de Chile, y sus aliados indígenas contra los españoles y criollos chilenos. ¿Cuánto creen que duró esa guerra? O sea, por la conquista de Chile, de los españoles, con los indígenas. Usted sabe la conquista de México. Duró poco tiempo. La de los incas duró poco tiempo. Pero esta guerra de los indígenas chilenos contra los españoles y los criollos, hermanos, duró 282 años. ¿Sabe por qué les he traído estos datos, hermanos? Quizás algunos datos conocidos, otros no muy conocidos. Porque para que tengamos una imagen, hermanos, de lo que es una guerra larga, una guerra prolongada. Y una guerra larga y prolongada, hermanos, requiere de muchos recursos, requiere de determinación, requiere de estar bien parado, requiere, hermanos, de tener la fuerza necesaria para luchar esa guerra. Por ahí se nos adelantaba el hermano. La guerra espiritual. ¿Cuál es el propósito de las guerras que nosotros vemos en la Biblia, hermanos? ¿Qué leímos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1? Nuestro texto base. ¿Cómo dice ahí? Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero, oiga esto, David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Usted sabe, hermano, si usted ha leído el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, usted se va a dar cuenta de que Dios puso a Saúl, ¿sí o no? Fue el primer rey de Israel, pero por haber fallado, Dios lo destituye, pero, fíjense bien, lo destituye espiritualmente. Cuando el profeta Samuel va y unge a David como nuevo rey, quedó de rey inmediatamente David. No, hermanos, no. Aún todavía no había ni peleado con el gigante. Entonces, Dios es sabio. Dios, hermanos,
cosas o no permite las cosas solo porque pasen. Él tiene un propósito. David, ¿qué era, hermanos? Era un muchacho aguerrido, era un muchacho valiente, era un muchacho, hermanos, que no le tenía miedo a nada. Hermanos, póngase a pensar, enfrentarse con osos y leones de montaña, allá él solo, a puras piedras y palos. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. No sé si ha visto usted, hermano, los lobos son más grandes que los perros más grandes. Son animales que lo comen a uno. Igual los leones, igual los osos. Pero sin embargo, David los enfrentaba valientemente, hermanos. Aleluya. Pero aunque tuviera esa gallardía, no tenía experiencia para gobernar. No tenía experiencia para la guerra. No tenía experiencia para otras cosas. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor permite la guerra. ¿Para qué? Para que David se vaya, ¿qué? Fortaleciendo. Y las fuerzas enemigas se vayan debilitando. Amén, hermanos. Miren qué tremendo, hermanos. David, hasta este momento, lo habían coronado como rey de Judá. Y dice la Biblia que Abner, el general de Saúl, fue y tomó a Isboset, el hijo de Saúl, y lo hizo rey y comenzó a guerrear contra David. Comenzó a guerrear contra él. Abner. Pero la guerra no fue de inmediato. O sea que para que David viniera a ser rey totalmente de todo el pueblo de Israel, hubo una guerra. Y una guerra larga, dice aquí el versículo primero del capítulo 3. 2 años estuvo Isboset como rey. Y si usted sigue leyendo ahí, se va a dar cuenta que después Abner se enoja con Isboset por una de las mujeres de Saúl, que él se metió con ella, y entonces viene y va a hacer las paces con David. Usted lo puede leer después ahí en su casa, la historia. Pero el punto es, hermanos, que la guerra permitió Dios que fuera larga para que él poco a poco fuera aprendiendo a dominarse, aprendiendo a dominar el reino, aprendiendo a dominar todas las características que necesita un hombre de Dios para gobernar, hermanos. Vaya conmigo, por favor, al libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 17. ¿Cómo dice, hermanos? Es la palabra del Señor. Y luego que Faraón dejó al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que está cerca de los pueblos, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Amén. ¿Oyeron eso, hermanos? La misma estrategia, pero en otro momento, en otra situación. Cuando Dios libera, hermanos, a Israel del faraón de Egipto, usted sabe que Dios lo liberó con mano poderosa. Dios lo libera, hermanos, con mano de poder y extiende aquellas plagas, hermanos, sobre los egipcios y saca a su pueblo en victoria. Amén, aleluya. Pero sabe una cosa, Dios en nuestra vida tiene su momento de actuar. Exacto. Pero nosotros después tenemos una responsabilidad delante de Dios
de mantener aquello que Dios nos ha dado, aquella victoria. El pueblo de Israel, Dios nos sacó, hermanos, con mano poderosa. Amén, aleluya. Mandó aquellas plagas a través de Moisés, ¿se recuerdan? Sí, amén, amén. Pero cuando lo saca, leyó la hermana, dijo el Señor, no lo llevaré directo hacia la tierra de los filisteos. Acuérdense que los filisteos eran tamaño muchachotes, eran gigantes y eran hombres de guerra. ¿Qué representan los filisteos? Espiritualmente, ahora Satanás y sus demonios. Eso representa, hermano, los enemigos. En el Antiguo Testamento, cuando usted vea los enemigos del pueblo de Dios, están representando las fuerzas del mal. Hermanos, nosotros no nos estamos enfrentando con chiquitines. Nosotros nos estamos enfrentando con demonios, con gigantes del infierno. Que el Señor los reprenda. Amén, aleluya. Amén, hermano. Con huestes, hermano, que nos acechan a cada momento. ¿Qué hace el Señor cuando libera a su pueblo de Israel? Dice el Señor, lo llevaré a través del desierto para que se vaya preparando a través de las dificultades, a través de los momentos aquellos en los cuales no podemos decir, yo esto lo hago en mis fuerzas, yo esto lo puedo hacer como yo, porque yo tengo fuerza, porque yo soy aquí, porque yo tengo tantos años en el Evangelio, porque yo aquí no. Dios quiere que nos rindamos y le digamos, Señor, auxílianos, porque en este desierto yo no hallo agua. Gloria a Dios. Y Dios sacó agua de la peña, hermanos, aleluya. Aleluya. De la peña. Aleluya. Dios demostró con Israel, hermanos, de que Él hace portentos y milagros a favor de su pueblo. Amén, hermano. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. El Señor dijo, no lo llevaré directo, porque se me acobardan eso cuando vea la guerra. Cuando deja, aleluya, Señor. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando muchas personas se entregan a Cristo y se entregan contentos, hermanos, sinceramente. Pero a los pocos días, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, Gloria a Dios. patita, ¿para qué te cuento? Poderoso Señor, aleluya. Huye. No, hermanos, el Señor nos ha dado espíritu. Y espíritu de dominio propio, espíritu de poder, espíritu de autoridad, espíritu de fuerza, espíritu de hermanos para dominar. Así es, amén, aleluya. Correcto. No porque yo lo diga, hermano, lo dice la palabra. Amén. El Señor le dijo a sus discípulos, les he dado autoridad y poder para pisotear a las grandes serpientes víboras de todo, todo demonio del diablo. Amén. Gloria a Dios. No le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a las huestes satánicas, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Veamos otro ejemplo de los propósitos de Dios con su pueblo. Jueces, capítulo 3. Ahí, adelantito del Éxodo. Jueces, capítulo 3, versículos 1 y 2. Amén. Jueces, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán.
solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no lo habían conocido. Amén. Gloria a Dios. ¿Oyeron eso? Fíjense que el Señor le permite a Josué que entre. ¿Ya ha leído el libro de Josué? Sí, Y entra, y Josué entró con todo el poder de Dios. ¿Sí o no, hermano? Solo una derrota tuvo por el pecado de Acán. Pero de ahí, después de eso, hermano, no hubo derrota para Josué. Y se cumplió la palabra que le dijo el Señor: nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Nadie, oiga esto, hermano, hermano. Aleluya. Gracias, esto es palabra para nosotros también. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. No es por un momento, no es por unos cuantos meses. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor dice: nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Gloria a Dios, Señor, alabado. Claro, hay requisitos Cabal. para que se cumpla la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver. Aleluya. Pero ahí está la promesa. Exactamente. Ahí está la promesa. Y Dios, hermanos, cuando Josué ya era viejo y ya iba a morir, hermanos, el Señor, cuando ya lo vio debilitado en su carne, no en su espíritu, porque Josué estaba fuerte en el espíritu. ¿Recuerdan el discurso que le dio? Digo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y si usted quiere servirle a los muñecos de palo, ya usted. Pero mi casa y yo le vamos a servir al Señor. Si usted le quiere servir a la riqueza, si usted le quiere servir a la vanidad, si usted le quiere servir a otras cosas, allá usted. Pero mi casa y yo le serviremos al Señor. Caleb, hermano, de 80 años, reclamó aquella montaña, hermanos. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? ¿Y qué le dijo a Josué? Me siento como un muchachito de 40. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Sí le digo, hermano? Qué lindo, qué lindo. Échenme esos gigantes. Poderoso. ¿Y qué pasó? Conquistó Aleluya. esa tierra, ¿sí o no, hermano? Sí, amén. Aleluya. Tremendo Caleb, ¿verdad? De 80 años. ¿Cómo nos veremos nosotros de 80 años? Aleluya. Como de 15. Hermano, tremendo, hermano. Pero miren cómo el Señor muere Josué y el Señor viene, y la nueva generación que viene dice que no había conocido la guerra de Canaán. Porque cuando Josué muere, hermano, ya estaba pasando aquella generación y ya habían conquistado bastante tierra. No toda, pero habían conquistado bastante. Entonces el Señor permite y deja ahí unas naciones enemigas. ¿Para qué? Ahí lo dice específicamente el Señor. Para que los que no habían conocido la guerra se enseñasen por los que ya la habían conocido, y aquellos les enseñaran a los nuevos. Le está enseñando usted a los nuevos las guerras que ha ganado con el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Habla, ¿O no Señor. los hace? Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Espíritu Santo. Porque a veces se nos olvida, hermano. Dios usó a alguien para que nosotros fuéramos liberados, viéramos el Evangelio, saliéramos de Egipto, Amén. conquistáramos la tierra de Canaán. Amén. Dios usó a alguien, a un hermano, a un pastor, a alguien,
un mensaje, la misma Biblia, qué sé yo. Pero ¿sabe una cosa? Usted, al igual que un niño, ¿cómo se vería, hermanos? ¿Cómo se vería? Puede ser una exageración. ¿Cómo se vería Citlali todavía detrás de la hermana buscándole el pecho para tomar leche? No, muy mal. Vergonzoso. Risible, ridículo, Sí. fuera de lugar, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya Dios usó aquella vida. Ahora usted tiene que caminar solo. Solo. Amén. Gloria a Dios. Ya no le chicas, Señor. Exacto. Suena. Amén, hermano. Ahora usted viene con lo que aprendió, con lo que ha aprendido, con lo que ha guerreado en el Señor, hermano, hermano. Ahora usted tiene que ayudar a otros a que salgan de aquello y adiestrarlos para que ellos después hagan lo mismo con otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí lo dice claro, lo Sí, veía amén, cosa. amén. Amén. Para que los que no habían conocido la guerra conocieran la guerra. A veces uno se queja, hermano, ¿sí o no? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué me di ahí en el jocote con la tía la piedra? ¿Por qué? El jocote le dicen por otro lado. Los dedos, ¿por qué me di en la piedra? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Hermano, no reneguemos. Gloria a Dios. No reneguemos, hermano. Usted no sabe si Dios está permitiendo aquello para que usted crezca, para que usted se fortalezca en la guerra, para que usted sepa, hermano, pelear con el enemigo Gloria a Dios. y salir victorioso. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Señor. ¿Saben una cosa, hermano? Lo dijo el hermano José. La guerra entre el enemigo y Dios, aunque pondría algo en duda esa aceleración, porque Satanás no es nada contra Dios. Exactamente. Dios lo usa en sus propósitos. Así es. Correcto. Si no, diríamos la guerra del enemigo contra los hijos de Dios. Así es. Amén. Ahí está diferente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Les Dios. voy a poner un ejemplo. Eva, hermanos, usted sabe quién era Eva, ¿verdad? Amén. La que nos fregó a todos, pero bueno. Allá la vamos a reclamar. Hermanos, miren, Eva, hermanos, quiso enfrentar a Dios. Solo póngase a pensar en esto. ¿En qué momento de la humanidad Satanás enfrenta al hombre, a la creación de Dios, a la máxima creación de Dios, de la naturaleza, al ser humano? Lo enfrenta cuando el hombre no tenía ningún pensamiento de maldad. Póngase a pensar en eso. Tanto Eva como Adán no tenían ningún pensamiento de maldad. No había ninguna malicia en ellos. ¿Sí o sí, hermanos? Sí. Estaban en la máxima cúspide de lo que podemos llamar santidad de Dios. ¿Sí o no? Exactamente. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que tuvieron el privilegio, hermanos, de estar en una posición espiritual delante de Dios
que no hemos vuelto a tener ninguno de la raza humana. Y que la vamos a tener y mejorada cuando Cristo venga a nosotros. Amén, hermano. Pero póngase a pensar, hermano, porque una vez lee, ¿verdad?, así de corrido, pero no se pone a pensar. Pero si Adán y Eva estaban, por así decirlo, como cuando usted va a enfrentar, hermano, a un luchador con otro luchador, y dicen, y este ha ganado 10 campeonatos, y ahí lo mira, bien fuerte y todo, y aguerrido, y ahora viene el otro también. Así estaba Satanás, el ser humano, en lo mejor, en la máxima expresión de la humanidad. Satanás nos bota. Señor lo reprende. Amén. Ahora póngase a pensar, hermano, hermana. ¿Tienen sentido las palabras de Cristo cuando Cristo dijo, si al árbol verde que era el centro Aleluya, Señor. han hecho esto, Gloria a Dios. ¿qué no harán de las ramas secas que somos nosotros? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Yo le dije hace un momento, no le tenga miedo al diablo, y no le tenga miedo al diablo, porque más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. Pero no lo subestime, Aleluya, Señor. Santo. porque la Biblia dice que Satanás es el ser que Dios ha creado más inteligente de todos los seres. Satanás es súper inteligente. Señor lo reprenda. No hay ningún ser humano, por coeficiente intelectual elevado que tenga, que se le compare a Satanás. Oiga bien eso. Es muy astuto, muy inteligente. Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano, hermano? No para que le tenga miedo, como le digo, no. Para que no lo subestimemos Así es. y tengamos cuidado. No estamos, hermanos, con un adversario cualquiera. Es un adversario formidable el que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra él, hermanos? Si la humanidad, como les dije hace un momento, en su máxima expresión, no pudieron, los derrotó Satanás. ¿Sí o sí? Otro ejemplo. ¿Cuántos han leído el libro del profeta Daniel? Amén. Amén. ¿Qué hizo el arcángel Miguel cuando fue en auxilio del ángel Gabriel, que le llevaba el mensaje a Daniel? ¿Qué hizo el arcángel Miguel cuando ya le tocó enfrentarse con el diablo? Fuera de verdad. Así es. Amén. ¿Cómo dice? Que el Señor lo reprenda. Eso fue lo que le dijo. Así es. Amén. O sea que ni el arcángel Miguel, Amén. que es el máximo general de los ejércitos del Señor, ni él quiso propiciar palabra enfrentándose directamente con el diablo, sino que invocó al que todo lo puede. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! Así es. Mire qué ejemplazo, hermano. Así es. Amén. Y el arcángel Miguel es más fuerte que cualquier ser humano. Así es. Pero sin embargo, él sabe que Satanás es un adversario Que el Señor formidable. lo reprenda. Amén. Y Amén. por eso él lo reprende en el nombre del Señor. Así es. Amén. Y ahí fue que dejó pasar al ángel Gabriel. Se le opuso. Mire qué tremendo. Entonces, vayan conmigo, por favor, hermanos, a Efesios capítulo 6, la guerra larga del cristiano. Estamos en el segundo punto y último, la guerra larga del cristiano. Dijimos en el tema que es el conflicto más largo
Y muy bien lo dijo el hermano. Entre bien y hermano. Es un conflicto más largo. Pero ese conflicto se personifica. Cuando una persona se convierte a Cristo, se hace enemigo número uno de Satanás. ¿Cuántos enemigos número uno vemos de Satanás aquí? La mayoría. Amén. Es la verdad, hermano. Él es nuestro archienemigo y nosotros somos sus archienemigos. Porque el Señor nos sacó del bando de Él y nos pasó a su gloria. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, nosotros no podemos enfrentar al enemigo directamente. ¿Quién me lee ahí, hermanos? Efesios capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice? Amén. Lea, fuerte, fuerte. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Hermano William, búsqueme Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Ya le digo cuando me lo lee. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, está, hermanos, diciéndonos claramente que nuestra lucha no es contra otro ser humano. Eso a veces, hermanos, a nosotros nos cuesta comprenderlo. Y porque alguien en el trabajo nos hizo algo, porque alguien en la casa nos hizo algo, porque, qué sé yo, cualquier cosa, nosotros le echamos la culpa a las personas. Pero el apóstol Pablo dice claramente que nuestra lucha, y no está hablando de una lucha cualquiera, hermano, está hablando del conflicto bélico más grande de los tiempos, en el cual nosotros estamos inmersos y estamos guerreando contra el enemigo, como soldados de Jesucristo que somos. Amén, hermano. Y, amados hermanos, es tremendo, hermanos, cuando el apóstol dice que nuestra lucha es contra potestades espirituales de maldad, contra gobernadores de las regiones celestes, contra huestes satánicas que son demonios. A veces nosotros, hermanos, no estamos conscientes de eso. Y hoy más actualmente, el enemigo como que se ha escondido, como que él mismo ha hecho creer que no existe, que es una fantasía del ser humano. No, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que esos seres existen, existen. Y el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice claramente que nuestra lucha es contra ellos. Ahora, fíjense bien, no nos manda el apóstol Pablo, no nos manda a guerrear contra ellos, así, a buscarlos. No, no es así. No es así. Porque nosotros no tenemos la fuerza, ya lo expliqué. No tenemos la fuerza para enfrentarnos contra el enemigo ni contra ninguna hueste satánica. Nosotros, hermanos, nos enfrentamos en la victoria de Cristo. Gloria a Dios, amén. Vean ahí, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, hermanos. ¿Escucharon eso? Amén. Cristo, en el momento que está siendo crucificado,
los exhibe, los vence al diablo y a las huestes satánicas. Llámese como se llame. Fueron derrotadas por el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces nosotros, hermanos, vamos a luchar contra ellos, pero resguardados en la victoria de Cristo. Amén. Gloria a Dios. En el poder de Cristo. Gloria a Dios. En el poder de Dios, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, la gran importancia, porque es una batalla, hermanos, ¿se recuerdan los números de años que les mencionaba? Cuando les dije 20 años, sintieron que eran bastantes, ¿sí o no? Pero que cuando llegamos, hermanos, a la de 238 años, nos ha dejado vencer esos nativos de Chile. No servía. 238 años. Pero finalizó. Nosotros tenemos una guerra diaria. Entonces, hermano, hermana, por la misma situación que tenemos esa guerra con seres poderosos, no nos podemos descuidar. Amén, aleluya. No nos podemos descuidar. Ya no podemos estar jugando al Evangelio. Aleluya. Ya no podemos estar un día aquí y el otro día en otro lugar. Ya no puedo estar pensando un día estoy fuerte, otro día estoy débil. No, hermano. Gloria a Dios, así Eso es fluctuar como un niño. Aleluya. Un niño en un momento está alegre, en otro momento está iragusto. Nosotros en el Señor, hermano, si bien es cierto, el Señor cuando nos saca estamos inexpertos, pero comienza a permitir el Señor luchas, comienza a permitir el Señor guerras, comienza a permitir el Señor situaciones difíciles que vengan a nuestra vida para que nos vayamos fortaleciendo en su fuerza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo. Léame por favor Efesios 6:10. Efesios 6:10. ¿Cómo dice? Amén. ¿Cómo dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué lindo. Gloria a Dios. ¿Oyeron eso, hermano? ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Salmo 28:8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice? Salmo 28, 8. Dice así la bendita palabra del Señor. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Sabe qué significa cristiano? Lo dije la vez pasada. Ungido del Señor. Un ungido pequeñito. Qué lindo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. Amén. Aleluya. ¿Y qué significa ser ungido, hermano? Que el Espíritu Santo ha venido a morar en Aleluya. nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es mentira cuando usted oiga que y ahora una nueva unción. Mira dónde no sé qué, Señor, reprenda al diablo. Sí es, aleluya. La unción se recibe una vez nada más. Y es cuando usted se entrega a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Es ungido en ese momento con el Gloria Espíritu a de Dios. Dios. Gloria a Dios. Ya no hay más unción. La unción la tiene usted. Correcto. Amén. Que esa unción, si usted aviva el Espíritu, se hace fuerte. Aleluya. Y si usted lo entristece por andar en doble vida, por andar, hermanos, en dos pensamientos, por andar haciendo cosas que ya un hijo de Dios ya no nos corresponde, hermanos, Gloria a Dios. se entristece el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí está la unción, pero usted lo entristece. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Cuidado con lo que vimos, hermanos. Gloria La a Dios. unción se recibe una vez, Amén. nada más. Es mentira. Cuando usted
usted oiga a esos pastores, hay una nueva unción. ¿Cuál nueva unción? No hay otro espíritu, hay un solo Espíritu Santo. Santo, glorioso. El Señor reprenda al diablo. Amén, Hay aleluya. que saber explicar la palabra de Dios. Amén. Hermanos, ¿en qué poder nosotros vamos a enfrentar al enemigo? En el poder de Cristo. Jesús, amén, aleluya. Pablo dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Y allá en Salmo 28:8 dice que ¿quién es nuestra fuerza? Jehová. Gloria a Dios. Es nuestra fuerza. Y el refugio de su ungido. ¡Aleluya! ¿Cómo nos vamos a fortalecer, hermanos? Buscando a Dios Amén. en oración. Hermano, cuando usted ora, usted se fortalece Gloria a Dios. en el poder de la fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Y si usted le dice al Señor, Señor, yo quiero orar en el Espíritu, Aleluya. Gloria a Dios. dígale, Sí es. Señor, yo ya no solo quiero orar en mi lengua nativa, yo quiero orar en el Espíritu. Poderoso, aleluya. Yo quiero que tú me des el don de hablar en otras lenguas. Dios. Yo quiero que tú, Señor, me des esa fuerza sobrenatural, Gloria a Dios, aleluya. esa llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Poderoso Jesús. Poderoso Señor. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y el bautismo del Espíritu será cuando el Espíritu Santo viene a la persona. Amén. Pero después todos los apóstoles le dicen, busquen la llenura. Gloria a No Dios. dice que se bautice otra vez, el bautismo no es una vez. Gloria a Dios. Amén. Cuando recibe a Cristo es bautizado, es introducido en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pero después uno tiene que buscar la llenura Gloria a del Dios. Espíritu Santo. Y es ahí donde pueden venir los dones, donde puede venir la fuerza, donde puede venir el poder sobrenatural sobre nosotros, hermanos, para poder vencer la fuerza del enemigo. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos, hermano. Cierto, aleluya. Como en los juegos de video, yo nunca lo he jugado, pero he oído. Que sea una extra fuerza. Sí, el Espíritu Santo. Extra fuerza. Gloria a Dios, aleluya. Y la única manera de tenerla es buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén, amén, ¿Y cómo se busca la llenura? En oración, en ayuno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Estamos orando y ayunando, ¿sí o no, hermano? Amén, aleluya. Estamos en la cadena de ayuno y oración. Amén. No se deje vencer por la carne, Gloria a Dios, Señor. ni por el olvido, hermano. Amén. Esta cadena de ayuno y oración está haciendo grandes maravillas. Está rompiendo, hermanos, cadenas que uno se queda. Yo creí que me iba a decir que no. Me dijo que sí. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Aleluya, gloria a Dios. Es el ayuno, hermano. Yo no sé si ha visto usted el testimonio del hermano Andrade. Él lo puede buscar en YouTube. Sí, amén. Del ex satanista. Cómo Dios lo libera. Y ya había recibido a Cristo y los demonios no lo dejaron. Porque, hermanos, hay demonios, hay categorías de demonios. El mismo Cristo lo dijo, se recuerda con los discípulos. Que llegó aquí el papá y les puso el dedo ya a los discípulos. Miren, no han podido sacarlo. Y lo habían dicho en el nombre de Jesús, hermano. Que a veces nosotros agarramos el nombre de Jesús como que si fuera, hermanos, un amuleto. Un momento, hermano. Gloria a Dios. El de Jesús no se agarra como Gloria amuleto. a Dios. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Acuérdense aquellos en el libro de los Hechos que en el nombre del que predica Pablo, Fuchi, diablo mentiroso. Señor lo reprende. ¿Y qué le dijo al diablo? Pablo lo conozco, le dijo. Gran siervo de Dios. Aleluya.
Y a Jesús ya le hace quién es. Santo. ¿Y ustedes quiénes son? Gloria a Dios. Salieron penqueados. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Maravilloso Dios. Porque, hermano, Aleluya. nosotros no podemos andar ahí aquí en el nombre de Jesús. Exacto. El nombre del Señor no lo podemos tomar en mano. Amén. Aleluya. Cuidado, Correcto. cuidado. Gloria a Dios. Usted tiene que estar fortalecido Amén. en la búsqueda. Gloria a En Dios. la búsqueda del poder de Dios, hermano. Amén, aleluya. Es ahí donde usted con toda autoridad Gloria a Dios. va a Aleluya. echar fuera lo que sea. Exacto. Va a sanar la enfermedad lo que sea. Amén. Señor. Qué lindo. Gloria a Dios. De esa manera, Qué lindo eres, Señor. esta guerra Precioso. Hermanos. Santo. es larga Ujú. y se va a terminar hasta que Cristo venga. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aún cuando Cristo venga por nosotros no se termina todavía. Nos vamos a ir a las bodas. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén. Aleluya. Inmediatamente Cristo venga por nosotros, hermano. Nosotros nos vamos a las bodas del poder. Gloria a Dios. Y allá vamos a estar en aquella gran cena. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que el Señor, así como se ciñó, como dice la Biblia, ¿verdad? O sea, se arregló, ¿verdad? Después de la cena, antes de su muerte, y le limpió, le lavó los pies a los discípulos. Qué lindo eres. Él se va a ceñir y Él nos va a servir, Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. porque Él es el mayor. Qué lindo. Aleluya. Aleluya. Y el Señor. mayor, Qué lindo. el que quiera ser mayor, digo Cristo, Sí, tiene que gloria a servirle a Dios. todos. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí vamos a estar, hermanos, en esa preciosa boda. Precioso. Y después de la boda, de la cena, el Señor nos va a llevar al Behema. Aleluya. La palabra griega que significa, que se ha traducido tribunal de Cristo. Pero el Behema es lo que nosotros vemos ahora, hermanos. Era lo que hacían los griegos cuando eran las competencias de las Olimpiadas. El que llegaba en primer lugar, en segundo, en tercero. Ese es el tribunal de Cristo. El Señor va a ver en qué lugar llegó usted. ¿Qué fue lo que hizo usted para Cristo? Aleluya, Señor. Y así va a ser galardonado. Gloria a Dios. Ese es el Behema, Precioso. el tribunal de Cristo. Amén. Aleluya. Si no hizo nada, dice Pablo por ahí, va a pasar raspado. Es como cuando pasamos unos los grados allá, ¿se acuerdan? Raspadito, de panzazo. Pasaba los grados uno, ¿sí o no? Pero cuando le pregunto, ¿y pasaste el grado? Sí, ¿cuántos dos mató? 7. No sabía nada. Qué vergüenza va a ser, hermano, estar en el tribunal de Cristo y que el Señor no le dé ninguna razón. Yo creo que eso va a ser vergonzoso. Así es. Bien, es cierto, dice Pablo, salvo, pero sin recompensa. Así es. ¿Cuánto queremos recompensa? Amén. Amén. Así Lo es. dice la palabra, lo dice. Sí, gloria a Dios. No dejemos, hay un cántico por ahí, no dejes que tu recompensa se la lleve otro. Sí. Amén. Y ahí es donde van a ser probadas las obras de nosotros. Si fue hojarasca, o si fue metales preciosos o piedras preciosas. Si fue hojarasca y madera, ¿qué va a pasar? Hermano. El fuego la va a probar. ¿Qué pasa cuando usted le mete fuego a la hojarasca? Eso es cuando hacemos la obra de Dios, no para Dios, sino por nuestros intereses. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo Aleluya. quiero sobresalir. Es que yo quiero. Aleluya. Santo, Y aleluya. yo, un momento, aquí no es yo, Gloria a aquí es el Dios. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y es
para el Señor, hermano. No es para usted ni para mí, es para el Señor. Él es el único. Ahí veo yo, hermanos, en el Facebook, pastores, saliendo de una cosa y otra cosa, dándose el ego. No, hombre, hermanos, Dios no nos ha mandado a inflarnos el ego. Gloria a Dios. Dios nos ha mandado a que glorifiquemos el nombre de Cristo, hermano. A que leemos el nombre del Señor. No nosotros. O el nombre de un X pastor. Exacto. No. O de una denominación. No. O de una iglesia. No. A Cristo la gloria. A Él nada más. A Él nada más. Amén. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. Gloria a Dios. Qué lindo. Pero les decía, son paréntesis, les decía que la guerra no termina, porque a lo más termine, que nos galardonen y cenemos y todo con el Señor, y ya seamos la esposa de Cristo, entonces vendremos con Él a derrotar al anticristo. Y después de ser derrotado al anticristo, gobernaremos con Él 1000 años Gloria a Dios. sobre la tierra. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Ves, hermanos? Esta guerra no es de un día, no es del día domingo, no es de una hora. Hermanos, usted y yo debemos estar conscientes que esta batalla es larga. Así es. Es larga. Y por lo tanto debemos de tener todos los recursos, todo lo necesario para poder estar de pie. Como dijo Pablo, he terminado la carrera, he ganado la corona, he finalizado. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Qué lindo. Estamos buscando el rostro de Dios. Gloria a Dios. Estamos buscando en verdad. Se toma usted, hermano, en estos días tan ajetreados. Hermano, nosotros vivimos en un país ajetreado, movido, que se mueve mucho. Nuestros trabajos inclusive nos absorben mucho tiempo, ¿sí o no, hermano? O el estudio, lo que estemos haciendo. Pero ¿sabe una cosa? Siempre hay momentos en los cuales uno puede ir a buscar y a gloriarse. Exacto. Es verdad que debemos estar conectados con el Señor todo el tiempo. Así es. Pero Dios siempre nos da Amén. un momento en el día Sí. para poder irnos a. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Ahí depende de nosotros. No para ver la televisión, ahí sí. Amén. No, para todos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué? O para estar ahí en los. Hasta los dedos estos le están haciendo más gruesos. Miren los dedos. Y los tienen más gruesos como unos hijos. Aleluya, Señor. Hermano, a ver si usted. Aleluya. A ver, ya voy a revisar los dedos. Hasta acá yo tiene ya eso, hermano. Está ahí en el telefonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué cuando le pican las manos? No, tire eso y tire de rodillas. Tire de rodillas. No tiene que verlo la gente. No es para que lo miren, es para que en secreto, Gloria a Dios. en secreto, usted sea fortalecido, fortalecida por el Señor. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Y no me diga que no hay tiempo, porque sí hay tiempo. Sí lo hay. Eso es mentira, hermano, que no hay tiempo. Hay tiempo. Exacto. Ahí depende de mí. Sí. La disposición. Gloria a Dios. La guerra es larga. Necesitamos cada día tener esa fuerza, estar fortalecidos en eso. Yo estoy terminando, hermanos. Gloria a Dios. Por último, hermanos, léame Efesios 6:17, rapidito alguien, y que me busque otro hermano, Amén. el Mateo capítulo 4. Amén, hermanos. Léanos. Es la palabra de 6:17, ¿verdad? Amén. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Escucharon eso, hermanos? Amén.
la salvación primeramente. Nosotros somos salvos. Amén. Cristo nos salvó. Punto. Amén. No Gloria es a que Dios. se pierde, que no, somos salvos. No se pierde, porque la salvación depende de Dios, no de nosotros. Así es. No de Amén. lo que usted haga o no pueda hacer. Gloria a Si no Dios. todos estuviéramos en el infierno, ahorita, hermanos. Así es. Nadie salvaría. Por eso la salvación depende de Dios. Amén. Pero ahí nos dice que tomemos ¿qué? La espada del Espíritu. Amén. Pero ¿cuál es la espada del Espíritu? La La palabra de palabra Dios. de Dios. Amén. Lee usted, hermano, la palabra de Dios. La leemos. Gloria a Dios. Voy a ver qué chisme me mandó ahí. Ay, y esto es otro chisme. Gloria a Lea la Dios, palabra. santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ahí estamos pendientes de qué hizo aquel, qué hizo aquella. Amén. Habla, Amamos la palabra del Señor, hermano. Porque si no, no va a tener armas. Mire, Mateo capítulo 4, no lo vamos a leer porque es muy largo por el tiempo. Pero miren, Mateo 4 nos habla específicamente, hermano, cómo Cristo venció al enemigo con la palabra. Amén. Ahí nos habla, Mateo capítulo 4. Veamos. No, muy largo por el tiempo. Pero mire cómo dice. Aleluya, Señor. En el versículo 4 del capítulo 4 dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Cómo sabía Cristo eso? Porque leía la Biblia. Así es. ¿Y usted cómo va a saber si no lee la Biblia? Gloria a Dios. No lee paquines y otras cosas, pero no lee la Biblia. Sí, es verdad, hermanos. ¿Cómo vamos a usar la palabra, que es la espada del Espíritu, si no la conocemos? No nos ejercitamos en ella. Amén. Amén, hermano. Y miren el otro versículo 7. Y Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra palabra que le citó. Y de ahí le vuelve a citar la otra, la última. Versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y dice que después de eso, ¿qué pasó? El diablo. Pero mire qué tremendo que dice que lo dejó por un tiempo. Así es. Léalo ahí, dice, por un Amén. tiempo. Amén. Y si eso hizo con Cristo, ¿cómo no hará con nosotros? Y que Cristo tenía bien afilada la espada, hermano. Amén. ¿Y nosotros? ¿Cómo? Allá los hombres les sale una mujer ahí, uno no sabe, hermano, cuando una mujer ya es otra cosa lo que quiere. Uno no sabe. Hay un dicho humano que dice que el hombre llega hasta donde la mujer le permite. Luego las mujeres casadas deben de darse su lugar. Amén. Aún con los hermanos de la iglesia. Hasta aquí no más, no vale. Aleluya, Señor. ¿Sí, hermanos? Gloria a Así Dios. es. Y ya, aquel hombre, ya, como dice el Proverbio 5, y como un insensato, dice, porque la ve bonita, con curvas, o tal vez es fea, pero se la está ofreciendo. Y va como güey, dice. Al Al matadero. matadero. Así es. ¿Qué debe de ser ahí un hombre que conoce la palabra? No adulterarás. Aleluya. Inmediatamente Gloria a Dios, amén. adulterarás. Así es. Y aún, Cristo dijo, y aún si la veo con deseo, estoy adulterando a Dios. Así es. Aleluya. Que sienta la tentación, usted dé la vuelta, Gloria a Dios. pero honre a su Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Señor. Mira, digamos esta mentira, porque si no tenemos este problema. El Señor dijo, no miras. Gloria a Dios. ¿Cómo le voy a mentir, hermano? Es increíble cómo los cristianos mienten, hermanos. Y creen que porque no han matado a alguien, porque no es que ese es el pecado más terrible que Dios nos Así dice. es. Mentira. Amén.
se le mienten a su pastor. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted me miente, el Espíritu Santo me hace ver que me está mintiendo. Lo único que yo no le digo nada. Exacto, amén, amén, aleluya. En ese momento el Espíritu Santo me hace percibir así. Amén. Te está mintiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si uno que es humano y el Espíritu de Dios en su misericordia le hace percibir eso, y Dios te lo está viendo. Así es, amén. ¿Qué mentira? ¿Qué no decir la verdad? Que no lo puedo por esto y esto. Amén. Somos adultos, ¿por qué me voy a enojar porque no puedo? Sería una ridiculez. Así es. Exacto. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Bendito Dios. O estar aleluya. juzgando a la gente. Eso es terrible. Amén. Tuve la experiencia de una mañana con una persona. Me llamó y me dice, mire, esta persona no ha llegado y yo creo que se nos está escondiendo. Hijo de Dios, usted debe estar en nosotros. ¿Por qué está juzgando usted si no sabe si algo le ha pasado a esa persona? Así es. ¿Por qué no ha llegado? Veamos su comportamiento anterior. ¿Se ha comportado así? No, ¿verdad que siempre ha sido responsable? Sí. ¿Y entonces por qué está pensando? Aleluya, gloria. Sí. ¿Porque no ha llegado? Por algo no ha llegado. A los pocos minutos me llamas. Sí, fíjese. Por esto y esto y esto. Gloria a Dios, aleluya. Pecado para estar juzgando a la gente. Sí, amén. Amén. Cositas, así uno cree que pasó como a uno se le olvidó. A Dios no se le olvidó. Y ese pecado queda ahí. Sí. El pecado del orgullo, el pecado de la mentira, el pecado de la vanidad, el pecado de tantas cosas, hermano. Amén. Gloria. Pecado, hermano. La vanidad puede llevar a pecar en contra de sí mismo. Aleluya. Amén, Dios nos bendice, gloria a Dios, hermano. Amén. Qué Amén. bueno que Dios nos bendice. ¿Cuántos no quieren la bendición de Dios? No, yo la quiero. Amén. Quiero la bendición de Dios, yo la quiero. Amén. Creo que todos, pero que eso no nos enferme. Amén. No se Gloria a diga. Dios. Sí, hermano, es que nos llega la bendición y ya. Y si no nos ponemos un tapón más alto. Aleluya, gloria a Queremos ver por el hombre a los demás. No. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Entre más nos bendiga el Señor, hermano, más humilde. Gloria a Miren, Dios. la humildad no está en la ropa. O no está en aquel que. A mí me da risa a veces cuando llega alguna hermana, hermano, qué humilde ese hombre. Sí, ese no habla, y humilde hermano. No habla, que es diferente. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la gente cree que pues, calladito, no, mire, si los trapitos que han. Gloria a Dios. No, no. Aleluya. La humildad es sinónimo de obediencia. Amén. Cuando una Amén. persona obedece la palabra de Dios, es humilde. Y lo dice la palabra, Cristo fue obediente y humilde hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios, Señor. Eso es la humildad. Lo que pasa es que tenemos un concepto errado de lo que es la humildad. Así es. Queremos decir humilde a una persona que tiene pocos recursos. Eso no es ser humilde, hermano. Hay pobres que son más altaneros que alguien que tiene dinero. Sí, es cierto. ¿Sí o no, hermano? Sí, es cierto. Y hay ricos, hermano, que son sencillos. Gloria a Dios. Amén. Sí. Y no me refiero a lo que se pongan, su manera. Así Así es. Amén. Aleluya. Gloria a Eso es Dios. lo malo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y en las iglesias es lo más terrible. Que queremos medir a las personas por lo que tienen. No, hermanos. Cristo no nos mide eso. Gloria a Dios. Cristo mide tu corazón. Así es. Y ahí lo escanea. Gloria a Lo Dios. escanea. Aleluya, Señor. Nuestro Gracias. comportamiento, nuestras intenciones. Si le damos la gloria al Señor. Amén. O nosotros queremos llevar la gloria. Gloria a Dios. Hermanos, es una guerra. No solo contra el enemigo, contra nuestra misma carne también. Amén, hermano. Cierto. Sí. Todos, hermano, no crean que yo estoy exento. Yo también estoy en la guerra. Amén. Así es. Oren por mí, hermano. Amén. Yo oro por ustedes. Oren por mí.
versículo 10 al 12. Ahí terminamos. Estamos 119, versículo 10, 11 y 12. Alguien que me lo lea, hermano. Amén. 119, versículo 10 al 12. Amén. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amén. Qué lindo, aleluya. Escuchó eso el salmista, reconociendo que la única manera de no fallar al Señor es guardar sus estatutos dentro de nuestro corazón. Pero ¿cómo los vamos a guardar? Leyéndolos y llevándolos a la práctica. Hablando espiritualmente, como dice Pablo, usando la espada del Espíritu. Tanto para allá como para acá, también por el dedo. A veces contra el diablo y a veces contra uno mismo. Amén, hermano. Cerremos nuestros ojos, hermano. Sí, Señor, aleluya. Pensemos en esto, hermano. Gracias, Señor. Esta guerra Gracias. es larga. Gracias. Esta batalla, esta guerra, hermanos, es larga. Este conflicto bélico es el más largo, hermano, de la historia humana. Y se va a terminar hasta que estemos en la Nueva Jerusalén con el Señor ya por la eternidad. Ahí se terminará esa guerra, hermano. Pero mientras no lleguemos ahí, estamos en guerra. Y debemos de estar conscientes, amados hermanos, que estamos en guerra, hermano, contra el diablo, contra nuestra carne, contra el mundo también. Estamos en guerra, amados hermanos. Y la única manera es teniendo la fuerza del Señor, buscándolo a través de la oración, de, como dice el Salmo 119 que leía la hermana, con todo mi corazón, dice, te he buscado. Aleluya. Es con todo el corazón, hermanos. Dios no desprecia el corazón con Sí, sinceridad. Señor, aleluya. Y esa palabra, hermanos, tenemos que usarla como una espada de doble filo, hermanos, tanto para lo externo como para nosotros mismos, lo interno también, hermanos, para que podamos estar firmes después de que venga la lucha. Quizás hoy no tuvimos lucha, a lo mejor mañana tendremos lucha. Dice el Señor, bástese cada día su lucha, su afán. Pero por eso es que diariamente, así como la lucha viene diariamente, la búsqueda y el buscar el poder de Dios y el usar la palabra del Señor tiene que ser diario. De la misma manera. Porque la guerra es larga. Sí, Señor, aleluya. Así como estamos. Aquí solo vemos, hermanos, en Cristo. Pero yo voy a hacer la invitación a las personas que nunca han confesado a Jesucristo como su Salvador personal. Yo les digo una cosa: esto que yo estoy hablando no crea que está fuera de su alcance. Si usted no tiene a Cristo, usted es parte del enemigo y usted va camino al infierno. Pero si usted confiesa a Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento el Señor lo perdona, lo limpia de todo pecado y pasa de la potestad del enemigo a la luz admirable de Cristo. Y comenzará ahí una guerra, pero no está solo. Cristo está con nosotros. El poder de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo quedará en usted, pero tiene que confesar al Señor. Tome la decisión. La decisión no es para este momento, es para toda la eternidad. Aleluya. No es para un momento. No es porque digan va a pertenecer a esta iglesia. No es eso. Es su alma, su vida. Si usted no se entrega a Cristo, usted va camino al infierno. Tenga la religión que tenga, pero si usted no ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal, usted está perdido. Perdone que se lo diga, pero es la verdad. Yo no puedo hacer nada. La solución está en usted en este momento. Solamente levante su mano
y venga, yo voy a orar por usted. los corazones. Levante su mano si quiere entregarse al Señor en esta hora. Tenga usted misericordia. Escape por su vida. Escape por su vida. Escape por su vida. Precioso Señor. Solo levanta tu mano. La iglesia orando. La iglesia orando, hermano. Que el Señor rompa cadenas. Que el Señor rompa murallas de bronce. Orando la iglesia, hermano. Toda idolatría, Orando. todo mal espíritu de las tinieblas, Señor. Venga al Señor. Rompe cadenas. Levanta tu mano en señal que quieres entregarte a Jesucristo. Solo levanta tu mano. Mira, No hay otro. levanta, mira. No hay otro. Solo eso te pedimos. No hay El otro. Señor te pide que lo hagas públicamente. No porque yo lo diga, porque lo dice la palabra. Es necesario confesar al Señor de una manera pública. Tú eres la verdad, Dios. Levanta tu mano. Bien alto. Levanta. Bendito Salvador. Bendito. Voy a orar. Voy a orar Aleluya. por los que no tienen a Cristo allá en los medios. Porque no nos están viendo. Señor, Padre amado, repite conmigo. Señor y Padre amado que estás en los cielos. En esta hora yo te confieso como mi Salvador personal. Aleluya. Pásame, Señor, de la potestad del enemigo a la luz admirable de Dios. Aleluya, así es. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Séllame con tu Espíritu Santo. Aleluya. Yo abro mi corazón para que tu Espíritu Sí, Señor. quede en mí desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Yo hago otro llamado. Gracias, Señor. Si usted le ha fallado al Señor, usted necesita reconciliarse con el Señor Aleluya, Padre. para que se mantenga firme, para que se mantenga fuerte en el Espíritu, para que luche cada día Sí, Señor. esta guerra que tenemos. Bendito Dios. Solo levante su mano si Aleluya. quiere reconciliarse con el Señor. Aleluya. Solo levántela. Ahí donde está. Aleluya. Solo levántela. Todos tenemos fallas, hermanos. Sí, Señor. No hay nadie perfecto, pero el Señor nos habla a tiempo para que nosotros nos mantengamos limpios delante de Él, limpios y puros delante del Señor. Si no lo hay, voy a orar por los que están viéndonos a través de los medios. Señor, mira esas vidas que están confesando sus pecados, que te han fallado, Señor, que son tus hijos, pero te han fallado. Señor, tu palabra dice que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, al confesar nuestros pecados. Eres fiel y justo para perdonar esos pecados que son confesados delante de ti, no delante de los hombres, delante de ti, Señor, porque así lo dice la Biblia, no delante de los hombres, delante de ti. En el nombre de Señor, perdónalos, límpialos, fortalécelos, Señor, levántalos para la gloria de tu nombre. Sí, Padre. Quiero hacer una oración más. Aleluya. Aquellos que están enfermos, póngase la mano ahí donde le duele. Aleluya. Póngase la mano ahí, Sí, Padre. ahí donde siente el dolor. Póngase ahí su mano en este momento con fe. Con fe, hermano. Si a usted no le duele nada, pero usted conoce a alguien, un familiar que quizás le duele en algún lugar, o que usted sabe, póngase también usted ahí la mano. Como orando por esa persona. Vamos a orar, Señor y Padre amado que estás en los cielos. Mira, Señor, mis hermanos, con fe, Señor amado, han puesto esa mano ahí donde le duele, ahí donde siente la molestia, ahí, Señor, donde está la enfermedad, ahí, Señor amado, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora que mis hermanos puedan sentir el fuego sanador tuyo, Señor, Aleluya, Señor. que puedan
columna, en la sangre, Señor, ahora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, sana, Señor. Sí, Señor, Padre. Dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, Gracias. porque tú llevaste mis enfermedades en tus llagas. Dígaselo. Gracias, Señor. Como dice Isaías, tú llevaste mis enfermedades en tus llagas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos finalizado. Hemos finalizado, amados hermanos. Y yo sé que el Señor nos ha hablado, hermanos.